Señores, retornamos por aquí en este su espacio. Miren, sigue siendo de mucho interés para el pueblo en sentido general lo que ha sido esta operación Falcón. Hemos estado viendo el manejo que se le está dando a este caso desde la óptica local, pero también desde la óptica internacional, con los procesos que se han estado dando, ya con la extradición de un primer imputado, y lo que se rumora en base a lo que pudiera ser este caso, donde más personas pudieran ser extraditadas. Pero todo el desarrollo de este caso es motivo de análisis para nosotros. Pero analizarlo desde una óptica totalmente jurídica, fundamentado en lo que es el derecho penal totalmente y todo lo que esto implica. Para nosotros poder hacer un análisis profundo de este caso, hoy nosotros contamos con la visita del experimentado abogado catedrático en materia de derecho penal, el doctor Pedro José Duarte Canaán, con quien vamos a conversar en esta noche. Doctor, bienvenido por aquí. Buenas noches, directo amigo, pues me siento muy privilegiado de estar por primera vez en su espacio. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros también un privilegio siempre, doctor. Gracias, gracias. Doctor, quiero aprovechar no solamente su experiencia en el derecho penal, que es bastante amplia, sino su conocimiento como catedrático, autor de importantes libros de derecho penal en República Dominicana, porque, doctor, recientemente se está llevando a cabo una operación Falcón en República Dominicana. Una operación que se lleva de mano del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Agencia Antinarcótico de los Estados Unidos, la DEA. Hemos visto cómo se desarrolla este proceso, doctor. Vimos que ya se participó, ya van 2 audiencias de solicitud de medida de coerción de este proceso. Pero al parecer, doctor, no vemos como que se logra dar un inicio ya definitivamente a lo que es este proceso aquí en República Dominicana, específicamente desde Santiago de los Caballeros, de esta operación Falcón, doctor. ¿Cuál es su posición o su análisis de este caso, doctor? Sí, gracias. Es evidente que no se trata de una acción inédita que provenga en su raíz de la autoridad nacional. Es bien sabido que una agencia ejecutiva norteamericana, específicamente la DEA, es la que ha principiado todo el protocolo investigativo y ha requerido, evidentemente, a la autoridad nacional, dícese Ministerio Público, Dirección Nacional de Control y Policía Nacional, el respaldo logístico para la consumación de los arrestos y la judicialización que se produjo hace más de 48 horas. Pero se aprecia un proceso de cualquierización en la petición de imposición de medida cautelar. La crónica noticiosa habla de unos 25 encartados. Sí. Hoy se presentan ante la juez en chancletas y pantalones cortos. Y eso es importante que la República sepa que eso violenta el principio de dignidad humana. Qué bien. A las 11 de la mañana del día de hoy, la juez de garantías, apoderada de la ventilación de la petición, paralizó el conocimiento ante la inusual presentación de los encartados. Estamos a la espera de ver qué ocurrirá en el transcurso ya de la prima noche. El proceso se ha cualquierizado, el proceso se debilita
y no hay que ser un letrado prominente para percibir ciertos resquebrajamientos, ciertas falencias. Los dos hermanos nativos de Puerto Plata fueron dejados en libertad. Una exmodelo fue dejada en libertad y dos mensajeros de un banco comercial dejados en libertad. Estamos hablando de unos 5 o 6 dominicanos que han tenido que ser despachados por el Ministerio Público. Es muy difícil que se pueda presentar un presupuesto sobre un tipo penal de narcotráfico y blanqueo de capitales. El lavado de activos requiere de un delito precedente. ¿Cuál fue el delito precedente que le precede al blanqueo? Ahí no hay 1 kilo de cocaína, es decir, 2 libras y cuarta. No hay 1 kilo de cocaína incautado. Y lo que se aprecia de entrada es la posibilidad de tipos penales económicos. Por lo que esperamos la decisión de esa juez de garantías de Santiago, pero ya se puede sopesar cierto nivel de falencias, torpezas, resquebrajamiento y poca credibilidad en el caso que usted alude. Muy bien. Doctor, hay algo que me llama poderosamente la atención. Como bien usted ha detallado, este es un caso que se pudiera decir que es complejo. Vemos que de entrada el Ministerio Público dice que pedirá 1 año y medio de medida cautelar, como usted le llama, y que el caso se ha declarado complejo, doctor. Doctor, pero no hemos visto nosotros en el caso de los imputados abogados que hayan podido ante los medios explicar las condiciones de cada uno de sus representados, el nivel de vinculación o no con estos hechos, sino que como que no hemos visto allí la presencia de abogados tal vez con experiencia en lo que es el ejercicio de este derecho en materia de esta ley 50 par de 8 y lavado de activos, como usted dice, y todo lo que tiene que ver con esto. ¿Cómo pondera usted la representación de estos imputados, doctor? Bueno, el Ministerio Público es muy mordaz. Sí. Y ese cuerpo colegiado o no Sí. de la defensa técnica tiene que tener extremo cuidado porque se van a enfrentar a un Ministerio Público que tiene como aliado principal el indetenible poder mediático. Y el primer round lo ha ganado el Ministerio Público ante la opinión pública. Muy bien. Es parte de una estrategia utilizada por ellos de contar con el favor de la opinión pública hasta tanto un juez produzca una decisión. Los togados que figuran en la barra de la defensa, muy pocos han explicitado ante los medios de comunicación de que podría tratarse de tipos penales de corte económico. ¿Por qué? Porque parece ser que aquí se ha querido criminalizar la tenencia de dinero líquido, y tener dinero en su poder no es un crimen. Ante los arrestos y posterior judicialización sin una incautación comprometedora, necesitaría esa defensa técnica utilizar la misma herramienta que utiliza el Ministerio Público, es decir,
los juicios penales se ganan en el foro penal, pero en este momento epocal, con un populismo penal devorador, hay casos en que la defensa técnica necesita utilizar los medios de comunicación en aras de que la población conozca las dos versiones. Es decir, esa es la versión de la Procuraduría General de la República. Eso no constituye una prueba. Es lo que se llama la teoría de caso del Ministerio Público. Pero ningún juez tiene que creerle a la Procuraduría lo que está exponiendo, porque esa es una versión subjetiva de los hechos. Lo que le ha faltado a la defensa técnica es propalar ante los medios de comunicación su teoría de casos de defensa para contrarrestar esa agresividad del Ministerio Público y poder equilibrar. De ahí que no conozco a profundidad la totalidad de los letrados que conforman la defensa técnica, pero se aprecia cierto nivel de desventaja frente a un ministerio público que es reiterativo, no en la litigación oral penal científica, no, sino en una litigación atropellante, mordaz, primitiva, atropellante, y no cualquier abogado de la defensa está en capacidad de enfrentar a ese ministerio público. Doctor, qué bueno que usted explica de esa manera, porque precisamente en ese orden, quisiera que usted también nos pudiera ilustrar un poco, doctor. Se dice que posiblemente sean 5 personas que serán extraditadas a los Estados Unidos. Ya vimos que uno de ellos aceptó de manera voluntaria esta extradición. ¿Entiende usted que aceptarlo de manera voluntaria pudiera favorecer a este imputado? ¿Y qué sería de los restantes que pudieran ser también extraditados a los Estados Unidos ante este caso, doctor? Sí. El acuerdo bilateral interestatal que existe entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Dominicana, dícese el Tratado de Extradición, Sí. que data originalmente del año 1909 con las enmiendas posteriores que se le han hecho. Ese tratado prevé la posibilidad de que un dominicano que está siendo requerido en extradición firme voluntariamente y la acepte. Eso está previsto en la norma. El caso que usted identifica, ya hay un señor que fue trasladado a Puerto Rico, involucrado en el caso Falcón, firmando la extradición y aceptando voluntariamente irse al país que lo requiere. Se evita todo el trámite burocrático, judicial, de tener que ir a la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia, y todo eso queda obviado. Amén de que para que se produzca esto no debe existir ningún cargo criminal abierto en territorio dominicano. Es decir, el Ministerio Público no formula cargos aquí contra ese individuo a los fines de que se pueda consumar la extradición. En el caso específico, él acepta y fue trasladado, donde tendrá ahora que enfrentar el rigor de la justicia norteamericana.
Eso tiene dos lecturas. Una primera lectura podría establecer que él va a tratar de negociar con la autoridad norteamericana, procurando una pena mínima. Esa podría ser una primera lectura. La otra lectura sería la ley de extinción de dominio, que hasta el día de hoy sigue siendo un anteproyecto de ley, una iniciativa de ley. Él podría ser condenado en territorio norteamericano, cumplir y luego regresar a esta media isla. Pero evidentemente que eso tiene ventajas y desventajas. Doctor, permítame hacer una pequeña pausa porque usted ha tocado un punto que debe ser de suma importancia en su participación en el día de hoy. Hablar un poco de esa ley de extinción de dominio, que significa que usted dice que hay ventajas y desventajas. Hacemos una pausa, doctor, retornamos en breve. Señores, retornamos por aquí en esta interesante conversación con el doctor Pedro José Duarte Canaán. Señores, dando cátedra de Derecho Penal, pero vamos a seguir en el tema. Miren, el doctor hablaba de la ley de extinción de dominio, pero yo quisiera, doctor, que usted me permita, antes de usted profundizar en ese anteproyecto de ley, doctor, usted sabe que precisamente hablando del Poder Legislativo, hay unos diputados que están siendo mencionados en esta operación Falcón. Precisamente para eso, doctor, la semana pasada vimos que la Suprema Corte hace la asignación ya de un juez especial para conocer este proceso, doctor. Me gustaría que usted, por favor, pudiera describirnos un poco cómo es este proceso y en qué consiste esta parte, porque hay algo que para nosotros los dominicanos es bien conocido, que es la inmunidad parlamentaria que tienen estos. Explíquenos, por favor, brevemente de este proceso, doctor. Sí, gracias. La República debe saber, y un segmento de la comunidad jurídica domina aspectos relativos a que la inmunidad, el fuero parlamentario que protege a un legislador, no es un privilegio intuitu persona. Es decir, la inmunidad no le pertenece al diputado ni al senador. Muy bien. La inmunidad le pertenece a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí Cámara Baja, Cámara de Diputados, Cámara Alta, Senado de la República. En el caso Falcón, se menciona la posibilidad de que 5 legisladores estén próximos a la presunta comisión de los tipos penales que aparecen en la petición. Ahora bien, ningún legislador puede ser juzgado por la justicia ordinaria en Dominicana si previamente no se le despoja del fuero. Es decir, primero hay que desaforar a un diputado y entonces la Cámara, previo protocolo, ya con la designación de un juez especial de la instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se agotaría previamente el retiro de la inmunidad parlamentaria a los fines de que se presente ante la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia. Entonces el Ministerio Público, evidentemente como es el órgano acusador, en el caso de la especie, el Ministerio Público va a tramitar todo su protocolo ritualizado
ante ese juez especial a los fines de lograr sus objetivos con los legisladores que presuntamente se les vincula a esta situación. Habría que esperar la petición formal que haría el Estado requiriente, el Estado norteamericano, a través del envío vía Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, que remite a Procuraduría General de la República y un Procurador General adjunto encargado del Departamento de Extradición. Entonces, completarían todo el ritual relativo a ventilar con una abogada representando a la embajada norteamericana acreditada en el país todo lo relativo a la extradición. Doctor, usted sabe que usted por su experiencia de ejercicio del derecho penal, a veces uno siempre dice, no, porque este magistrado es bien fuerte, este impone mucha prisión, este es garantista, todos esos términos jurídicos que ustedes manejan. ¿Cómo pondera usted la preparación profesional del magistrado designado por la Suprema Corte de Justicia y en sí la experiencia que usted ha tenido, si le ha tocado litigar frente a él o si en algún tema de esas capacitaciones que usted desarrolla han tenido algún tipo de acercamiento? ¿Cómo pondera usted la capacitación profesional de este magistrado? Me consta que el magistrado que ha sido designado por el presidente de la Corte Suprema para agotar este ciclo, me consta que es un joven de gran valía, es un profesional disciplinado, estudioso, consagrado, y la constancia que tengo es que ha sido, antes de ser juez, fue un abogado dedicado al ejercicio en materia civil con gran éxito. Pero usted sabe que amor no quita conocimiento. Sí. Ese ilustre magistrado designado para agotar la parte especial es un juez que responde políticamente al partido de gobierno. Entonces habrá que esperar el agotamiento de todo ese ciclo, que parece ser que se va a agotar. Porque fíjese que la petición que hizo el Ministerio Público 24 horas después fue respondida por el presidente de la Corte Suprema. Sí. Es un excelente letrado especialista en materia civil, con varias obras escritas. Entonces va a trabajar un caso quizás sin precedente en el orden penal. No es que no lo pueda hacer, pero estamos hablando de un civilista consumado y de un letrado que se le vincula al partido que hoy ostenta el poder en la administración pública. Muy bien. Maestro, ahí de manera muy breve, ¿necesitarían estos diputados buena representación para poder presentarse frente al magistrado? ¿Usted entiende que deben tener a su lado abogados que dominen muy bien, que conozcan estos casos? Porque como bien usted ha dicho, es un precedente. No hubiésemos visto nunca una cantidad así de diputados presentándose ante un juez, ante hechos o mención de este tipo. ¿Necesitarían una buena representación jurídica, doctor? Bueno, yo recuerdo un adagio que dice que la salud no tiene precio, pero tiene un gran coste. Sí. O sea, cuesta mucho. La libertad no está medida
económicamente, la libertad no tiene precio, por lo que si se consuma lo que estamos hablando con relación a los legisladores, yo intuyo, yo supongo, yo presumo que deberán proveerse de una defensa penal, de un asesoramiento de alta gama, porque se trata de legisladores, jurisdicción privilegiada, Corte Suprema, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Embajada Norteamericana. Estamos hablando que es un trámite legal nivel Dios. Sí. Hay un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ojalá que ellos se provean de un asesoramiento nivel Dios. Excelente, excelente. Correcto. Doctor, quiero entonces volver al tema original anterior de la pausa. Usted estuvo dando detalles del proceso de extradición y en su explicación usted habló de lo que sería el proyecto de ley de extinción de dominio, que precisamente en el día de ayer vimos que la sesión que se iba a llevar a cabo en la Cámara de Diputados fue suspendida entre lo que tenía que ser con este anteproyecto de ley. Doctor, ¿cuál sería la ventaja para nuestro país de la aprobación de esta ley de extinción de dominio? ¿Y qué implica o qué significa? Porque tal vez la población en sentido general no conoce las ventajas o desventajas que tuviera nuestro país frente a hechos de extradición y demás, y cualquier proceso que tenga que ver hasta con los legisladores, doctor. Cuénteme, sí, por favor, doctor. Yo recuerdo en este momento una expresión clásica, sí, de ese filósofo presocrático Epicuro, que llegó a decir que mientras más leyes existan en un país, más corrupción habrá. Entonces ahora una de las iniciativas que más ha calado en el circuito de opinión pública, jurídico y político, es el relativo al anteproyecto de ley de extinción de dominio, que para los españoles se conoce como el decomiso civil. Así lo denominan los españoles, el decomiso civil, o la extinción del derecho de propiedad. Aquí hemos decidido denominarle extinción de dominio. Si se aprueba esa ley, evidentemente que no va a constituir la panacea a los problemas relativos a que detrás de cada fortuna hay sangre. Sí. Muy profundo eso, doctor. Sangre en cada fortuna, ¿eh? Solo hay que recordar a Vito Corleone en El Padrino 1, sí, y en El Padrino 2, para uno rememorar las grandes fortunas que hay en la República Dominicana, pero que las mismas están revestidas de trapisondas, máculas y mucha sangre. Entonces, el presidente constitucional de la República ha dicho hoy en la ciudad de New York que en 2 meses estará aprobada esa iniciativa legal. La prisa es plebeya y mala consejera. Napoleón Bonaparte reiteraba mucho eso. La prisa es mala consejera y es eminentemente plebeya. ¿Por qué apresurar la posible aprobación de un anteproyecto de ley que tiene múltiples contradicciones? Por ejemplo, si se aprueba ese anteproyecto de ley, la ley sería atemporal y va a entrar en contradicción
con el artículo 110 de la Constitución, que establece que la ley no tiene efectos retroactivos. Entonces, la iniciativa legal trae un injerto peligroso que se llama retrospectividad. La ley tendrá un efecto retrospectivo. Ese término retrospectivo no está reconocido en la Constitución dominicana. Entonces, yo me identifico con la posibilidad de que tengamos una ley de extinción de dominio, pero sin prisa, sin excesos, y que los verdaderos académicos, juristas, consultores, letrados, sean convocados y se le otorgue la participación en la Comisión de Justicia, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Porque se aprecia ahí un exceso de populismo en eso de querer vender la idea de que en 2 meses ya la República tiene que tener una ley de extinción de dominio. Eso existe en la Constitución del 2010. El artículo 51 de la actual Constitución de la República, si usted lo contextualiza, está la extinción de dominio. Pero la Constitución es una norma general, traza las pautas para que el legislador ordinario entonces someta las iniciativas y se aprueben las leyes adjetivas. Doctor, se nos ha agotado el tiempo, doctor, lamentable, porque siempre es muy interesante hablar con usted. Me gustaría, si es posible, que el equipo de producción nos regale 1 minuto más nada más, porque no podemos permitir que usted se marche de aquí, doctor, en base a eso que usted dice de apresurado no aprobación de leyes. Pero está pendiente también, doctor, un anteproyecto de modificación del Código Penal. Si nos pudiera decir en 1 minuto su apreciación de esta pieza que entendemos que pudiera actualizar un poco los diferentes delitos y hechos que están ocurriendo últimamente en nuestro país. Por favor, ¿qué le parece este anteproyecto, doctor? Correcto. El país necesita un código penal a la altura de la época donde hoy se habla de la era robótica, sí, y de la inteligencia artificial. Estoy identificado con el esfuerzo de que seamos capaces de proveernos de un nuevo instrumento punitivo, pero no esos anteproyectos. Ahí hay que incluir condenar a los partidos políticos como entes jurídicos cuando aceptan dinero proveniente del narcotráfico. Hay que incluir el tipo penal de la corrupción de cuello blanco, no de forma maquillada como aparece en ese anteproyecto de ley. Hay que incluir lo relativo a la no discriminación. Esta es una sociedad que ha maximizado la discriminación. Entonces, aspectos como la penalización a los partidos políticos en su rol de personas o entes jurídicos, yo estoy a la espera de que real y efectivamente esos anteproyectos, esas piezas que ya van a cumplir 15 años, vamos a cumplir 15 años con ese anteproyecto de ley, perime, se reintroduce en la próxima legislatura y estamos hablando de 2006-2007 que comenzamos con ese anteproyecto, pero evidentemente que el país necesita un código penal del siglo XXI. Excelente, doctor, como siempre, agradecerle a usted la gentileza de su tiempo y compartir con nosotros estos conocimientos, que yo sé que será muy útil para toda nuestra audiencia y de manera muy especial conocer de sus manos, sus conocimientos, lo que ha sido su experiencia en los tribunales, pero también esa cátedra que usted imparte de Derecho,
que es muy importante. Doctor, muchísimas gracias a usted. Mire, doctor, voy a hacer un compromiso porque creo que lo que usted habló de la responsabilidad de los partidos políticos con el tema del dinero del narcotráfico, tenemos que volver a debatirlo por aquí. ¿Qué le parece? A su orden, cuando usted lo estime pertinente. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros hacemos una pausa, retornamos en breve con todos ustedes.